¿Qué harías si descubrieras que todo lo que creías saber sobre tu vida es mentira? Imagina que llevas 11 años durmiendo en un armario debajo de las escaleras, que te han hecho creer que tus padres murieron en un accidente de carro, que te consideran un raro, un inútil, alguien que no merece ni siquiera el cariño básico de una familia. Y de repente, un hombre gigante con una barba como una maraña de cables y una chaqueta de cuero demasiado pequeña para su tamaño, irrumpe en tu vida y te suelta una frase que lo cambia todo. Eres un mago, Harry. Esa frase, pronunciada en una cabaña perdida en medio de un mar tempestuoso, es el punto de partida de la saga literaria más importante de las últimas décadas. Pero también es el momento en que millones de lectores alrededor del mundo sintieron lo mismo que Harry, que la magia, de alguna manera, también era para ellos. Bienvenidos a este análisis en profundidad de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Vamos a desgranar el libro que lo empezó todo, pero no desde la nostalgia, sino desde la estructura narrativa, los temas ocultos y las decisiones que convirtieron a esta novela infantil en un fenómeno universal. Y créeme, hay mucho más de lo que recuerdas. Para entender toda la magnitud de lo que representó Harry Potter y la Piedra Filosofal, tenemos que hacer un ejercicio de arqueología cultural. Situémonos en la década de los 90. No existían las redes sociales, no había campañas virales de marketing. El fenómeno de los seguidores, tal como lo conocemos hoy, se construía en foros de internet primitivos, en colas frente a las librerías y en el boca a boca más puro. Y en ese contexto, una escritora escocesa llamada Joanne Rowling, a quien la editorial decidió llamar J.K. Rowling para no alejar a un público infantil masculino, logró algo que parecía improbable: que un libro de literatura infantil se convirtiera en un éxito de ventas para adultos. Pero el camino no fue sencillo. Antes de llegar a Bloomsbury, una pequeña editorial londinense, el manuscrito de La Piedra Filosofal fue rechazado por 12 editoriales. 12. Los ejecutivos, que hoy seguramente se arrepienten de esa decisión, argumentaban que el libro era demasiado largo para niños, que el colegio de magia no era un tema comercialmente viable y que nadie querría leer sobre un niño huérfano. El 13º intento fue el bueno. Barry Cunningham, el editor de Bloomsbury que apostó por Rowling, le dio un anticipo de apenas 1.500 libras y le dijo algo que hoy suena casi profético: nunca vas a ganar dinero con los libros infantiles. Rowling cobraba entonces el equivalente a 60 euros a la semana gracias a una beca del Consejo Escocés de las Artes. Escribía en cafeterías mientras su hija pequeña dormía en un cochecito a su lado. La imagen es casi de novela. La autora, que gestaba la historia más exitosa de su generación, en servilletas sin cuadernos, sin calefacción en su piso de Edimburgo. La primera edición de La Piedra Filosofal fue de apenas 500 ejemplares, distribuidos casi exclusivamente en bibliotecas. Hoy, uno de esos ejemplares con la sobrecubierta original vale más de 50.000 libras en subastas. Pero lo interesante no es solo el éxito comercial posterior, sino cómo el libro se convirtió en un fenómeno sociológico. ¿Por qué unos niños de 8 años y sus padres de 40 compartían la misma obsesión? Porque Rowling hizo algo que muy pocos autores de literatura infantil habían hecho hasta entonces. No subestimó a su lector. Trató la muerte, el abandono, el prejuicio y la política con la misma seriedad con la que trataba la magia y el Quidditch. Sus frases eran simples, eran accesibles, pero tenían capas de significado. Un niño podía disfrutar de las aventuras de Harry y Ron enfrentándose a un troll en los baños, y un adulto podría leer entre líneas las críticas al clasismo, al racismo institucionalizado y al abandono estatal de los niños vulnerables. Además, La Piedra Filosofal llegó en un momento cultural preciso. La década de los 90 había estado dominada por el cinismo del grunge, el nihilismo de series como Expedientes X, y de repente aparecía un libro que decía que el mundo no era gris, que debajo del ordinario había un universo de maravillas y que el amor y la amistad podrían vencer a la muerte. No es casualidad que el fenómeno Harry Potter coincidiera con el auge de la literatura de fantasía juvenil que vino después. Pero cuidado, antes de Harry Potter,
La literatura infantil y juvenil estaba segmentada. Había libros para niños, para adolescentes, para adultos. Rowling demostró que se podía escribir un libro que un niño de 9 años y un adulto de 40 leyeran con el mismo entusiasmo, aunque por razones distintas. Y eso que hoy parece normal gracias a ella, en 1997 era una rareza absoluta. El impacto fue tan inmediato que en 1999, apenas 2 años después de su publicación en Reino Unido, la edición estadounidense con el título modificado a Harry Potter and the Sorcerer's Stone, porque los editores creían que los niños americanos no sabrían qué era una piedra filosofal, se convirtió en un éxito de ventas instantáneo. Las colas en las librerías para conseguir la tercera entrega, El prisionero de Azkaban, ya eran un fenómeno global. Y para cuando se publicó el cuarto libro, El Cáliz de Fuego, en el año 2000, la saga ya era imparable. Pero todo comenzó con esa primera edición modesta, con una autora desconocida y un niño mago que nadie quería publicar. Y esa historia de superación editorial se convirtió en parte del mito porque conectaba perfectamente con el tema central del libro, el valor de lo pequeño, de lo despreciado, de lo que todos dan por perdido, y termina siendo lo más valioso de todos. Ahora vamos al corazón del libro. El mundo que Rowling construye. Y aquí quiero detenerme en algo que los lectores adultos suelen dar por sentado, pero que es un logro narrativo enorme. Construir un mundo ficticio es difícil. Hacerlo de manera que el lector lo descubra de forma orgánica, sin exposiciones tediosas, es una habilidad de maestros. Rowling usa a Harry como nuestro avatar. No sabemos nada del mundo mágico igual que él, y cada descubrimiento es también nuestro. La historia arranca en Private Drive, el número 4, un lugar diseñado para ser el polo opuesto de la magia. Los Dursley no son solo unos tíos malvados, son una representación de la mediocridad asfixiante. Vernon Dursley trabaja en una empresa que fabrica taladros, un trabajo rutinario que no produce nada extraordinario. Petunia Dursley pasa el día espiando a los vecinos y preocupándose por las apariencias. Dudley, el hijo, es un niño malcriado que representa el exceso vacío. Y Harry vive en un armario debajo de la escalera, un espacio que no es ni siquiera una habitación, un espacio que simboliza su condición de no persona en ese hogar. Rowling pasa varios capítulos en este mundo de los Mogis, y eso es intencional. Cuanto más tiempo pasamos con los Dursley, más sentimos la necesidad de escape y más poderosa es la irrupción de lo mágico. Esa irrupción ocurre a través de un recurso narrativo clásico pero efectivo: las cartas. Las cartas de Hogwarts, que llegan en cantidades crecientes, que los Dursley intentan interceptar, que terminan por saturar la chimenea de la casa, son un mecanismo de suspenso que mantiene al lector enganchado mientras retrasa la revelación. Y cuando finalmente Hagrid aparece, no lo hace en Private Drive, sino en una cabaña perdida en medio del mar en una noche de tormenta. La escena está construida para ser memorable. Hagrid dobla un rifle como si fuera un juguete. Le regala a Dudley una cola de cerdo que le crece en el trasero y le dice a Harry esa frase que ya mencionamos. Pero lo importante es que los Hagrid representan. No es un mago sofisticado, es un hombre rudo, emocional, que llora con facilidad, que habla sin filtros y que adora a las criaturas peligrosas. Es el primer mago que Harry conoce, y a través de él, Rowling establece que el mundo mágico no es un mundo de élite pulcra, sino un mundo desordenado, pasional y profundamente humano. A partir de ahí, Rowling despliega su universo con una precisión casi arquitectónica. El callejón Diagon es la primera parada. Es una calle escondida detrás de un pub de muggles al que se accede golpeando ladrillos en una secuencia específica. Esa idea, que lo extraordinario está oculto detrás del ordinario, es una de las claves del éxito del mundo de Harry Potter. Lo mágico no está en una tierra lejana, está en Londres, a unos metros de donde los Muggis compran sus periódicos. Eso le da al universo una sensación de cercanía, de que quizás nosotros también podríamos encontrar el andén 9¾ si supiéramos dónde mirar. En el callejón Diagon, Harry no solo compra sus útiles escolares, descubre su propia historia. En Gringotts, el banco de los Duendes, ve por primera vez la fortuna que sus padres le dejaron. En Ollivanders, el fabricante de varitas, escucha una historia que lo sobrecoge, la varita que lo elige,
la de acebo y pluma de fénix, comparten núcleo con la varita de Lord Voldemort. Esa conexión, que parece un detalle menor, será fundamental en el arco de toda la saga. En este primer libro ya se están sembrando semillas que florecerán 6 entregas después. Luego viene Hogwarts, y Hogwarts no es solo un castillo, es un personaje más. El castillo tiene escaleras que cambian de dirección, retratos que hablan, pasadizos secretos, un bosque prohibido que acecha en sus márgenes y un lago con criaturas en sus profundidades. Rowling construye Hogwarts como un espacio que nunca se termina de conocer del todo, lo que le da al libro una sensación de infinita rejugabilidad, por decirlo de alguna manera. Cada rincón del castillo tiene una historia y cada historia está conectada con algún misterio. Uno de los elementos más importantes en esta construcción es el sombrerero y el sistema de casas. Gryffindor, la casa de los valientes; Hufflepuff, la de los reales; Ravenclaw, la de los inteligentes; Slytherin, la de los ambiciosos. Pero Rowling no presenta estas casas como meras categorías escolares. Desde el principio, Slytherin tiene una connotación problemática. Es la casa que ha producido más magos oscuros, la que valora la pureza de sangre, la que rechaza a los nacidos de muggles. El sombrero quería poner a Harry en Slytherin y Harry lo rechaza. Esa escena es un momento de agencia fundamental. Harry no acepta pasivamente el destino que alguien más ha trazado para él. Elige quién quiere ser. Y esa elección, como veremos, es uno de los temas más vertebrales de la saga. Finalmente, el mundo mágico que Rowling construye en este primer libro es un mundo que se siente vivo porque tiene reglas, pero también tiene misterios. Sabemos cómo funcionan los hechizos básicos, pero no sabemos todo. Hay criaturas que apenas se mencionan, objetos mágicos cuya función se insinúa sin explicarse del todo. Esa combinación de estructura y misterio es lo que permite que la saga se expanda en los libros siguientes sin sentir que está improvisando. La piedra filosofal sienta las bases de un universo que parecía ya completo desde el primer día. Y eso es una hazaña narrativa que muy pocos autores logran. Hablemos ahora de los personajes, porque una construcción de mundo, por impresionante que sea, no sobrevive sin personajes que lo habiten. Y aquí Rowling despliega otra de sus grandes fortalezas, la capacidad de crear arquetipos reconocibles al instante, pero con suficientes matices como para que se sientan reales. Empecemos por Harry. Él es en apariencia el héroe clásico, el huérfano elegido que descubre su destino, pero Rowling evita que caiga en la trampa del héroe perfecto. Harry no es especialmente brillante, no es el mejor lanzador de hechizos de su clase, no busca protagonismo. De hecho, lo que define a Harry en este primer libro es su vulnerabilidad. Cuando descubre el espejo de Osset, un objeto que muestra lo que más anhela el corazón, Harry se sienta frente a él durante horas y horas, obsesionado con la imagen de sus padres que nunca conoció. Dumbledore tiene que intervenir y retirar el espejo, advirtiéndole que muchos hombres se han consumido frente a él. Ese momento es crucial porque establece la motivación más profunda de Harry. No es la fama, no es el poder, es la necesidad de una familia, de pertenencia, de amor. Y esa necesidad, que lo hace vulnerable, también lo hace humano. A diferencia de Voldemort, que desprecia todo lo que no sea poder, Harry anhela exactamente lo que Voldemort no puede entender ni obtener. Luego tenemos a Ron. Ron es el primer amigo que Harry hace en el tren de los Hogwarts. Y esa amistad está construida sobre pequeños gestos que, en el contexto de la historia, son enormes. Ron no tiene dinero. Su varita es de segunda mano. Sus túnicas están remendadas. Y sin embargo, cuando Harry está solo en el tren sin saber cómo comprar nada del carrito de la bruja, Ron compra una montaña de golosinas y las comparte sin esperar nada a cambio. No sabe que Harry es famoso. No le importa. Ron representa la lealtad en su forma más pura. No es el más inteligente ni el más hábil. Pero cuando hay que enfrentarse a un tablero de ajedrez gigante que puede matarte, Ron se sacrifica sin dudarlo. Literalmente se ofrece como peón para que Harry y Hermione puedan seguir adelante. Esa escena es la que define a Ron en este libro, un amigo que está dispuesto a perder para que todos los demás puedan ganar. Y luego está Hermione. Es, en muchos sentidos, el personaje más complejo del trío en este primer libro. Llega a Hogwarts con una inteligencia deslumbrante, pero también con una arrogancia que aísla. Sabe todas las respuestas, ha leído todos los libros
y no entiende por qué eso no la hace popular. Rowling la presenta como alguien que tiene que aprender que la inteligencia no lo es todo. Su punto de inflexión ocurre en el baño cuando un troll entra al castillo. Harry y Ron, y que hasta ese momento la consideraban insoportable, van a buscarla para advertirle, y terminan enfrentándose al troll juntos. Después de esa escena, Hermione miente para protegerlos, asumiendo la culpa. Esa mentira es su primer acto de desobediencia y también su primer acto de amistad verdadera. Hermione pasa de ser una sabelotodo solitaria a ser parte de un equipo, y su inteligencia, que antes la hacía arrogante, ahora se convierte en un recurso para proteger a sus amigos. El trío funciona porque cada uno cubre un rol complementario. Harry es el coraje, Ron es la lealtad, Hermione es la sabiduría. Juntos son un héroe de 3 cabezas. Y eso es importante porque Rowling no construye a Harry como un héroe solitario. En la tradición de la fantasía, desde Tolkien hasta Lucas, el héroe suele estar acompañado por un grupo que lo sostiene. Aquí ocurre lo mismo pero con una diferencia. Harry no es el líder nato de los 3. De hecho, en muchos momentos es Hermione quien toma la iniciativa intelectual y Ron quien aporta el conocimiento práctico del mundo mágico por venir de una familia de magos. La interdependencia es total. Ahora los personajes adultos. Rowling presenta un elenco que parece dibujado con trazos simples, pero que esconde complejidad. Albus es el sabio arquetípico, pero también es un manipulador benevolente. ¿Por qué deja la piedra filosofal en un colegio lleno de niños? ¿Por qué diseña una serie de pruebas que unos estudiantes de primer año pueden superar? En la superficie parece una decisión irresponsable. En el fondo, hay una estrategia que solo se entenderá completamente en los últimos libros. Dumbledore no es solo un abuelo bondadoso, es un estratega que usa a Harry como una pieza en el tablero más grande. Y luego está Severus Snape. Snape es, en este libro, la gran pista falsa. Todo apunta a él, la mirada de odio hacia Harry, la cojera después de que el perro de 3 cabezas atacara a un intruso, su papel como un antiguo profesor de la casa Slytherin. Rowling construye a Snape como el villano evidente, pero el giro final revela que su antagonismo hacia Harry tiene otras razones y que, en realidad, estaba protegiéndolo. Ese mecanismo, crear un personaje que parece malvado pero no lo es, se convertirá en un sello de la saga. Snape es el primer gran ejemplo de que Harry Potter no es nada de lo que parece. Y finalmente tenemos a los villanos. Quirrell, el profesor de defensa contra las artes oscuras, es presentado como un personaje insignificante, tartamudo, asustadizo, y resulta ser el anfitrión de Voldemort. Esa revelación es impactante no solo por lo inesperado, sino porque establece una regla que Rowling repetirá. El mal no siempre tiene el rostro de un monstruo. A veces se esconde detrás de la apariencia más débil y patética. Y Voldemort, aunque apenas aparece físicamente en este libro, ya está presente como una sombra que lo cubre todo. No es un villano con matices, es la encarnación del mal absoluto. Pero Rowling le da una motivación reconocible, el miedo a la muerte. Ese miedo es su motor y también su condena. Vamos ahora a desmontar la estructura narrativa de La Piedra Filosofal como una novela de misterio. Porque este libro no es solo una novela de aprendizaje, no es solo una novela de aventuras, es, ante todo, una novela de detectives. Y Rowling construye ese misterio con una precisión digna de Agatha Christie. El misterio comienza con un objeto, un pequeño bulto que Harry saca de la bóveda 713 de Gringotts el mismo día que Harry visita el banco por primera vez. Ese bulto es custodiado por un perro de 3 cabezas a que Harry llama lunático, alojado en un pasillo prohibido del 3er piso. A partir de ese momento, el libro se convierte en una investigación. ¿Qué es lo que está escondido? ¿Quién quiere robarlo? ¿Por qué Snape parece estar obsesionado con ese pasillo? Rowling introduce lo que los escritores de misterio llaman pistas falsas. Snape es la pista falsa principal. Lo vemos con la pierna vendada después de que el perro atacara. Lo vemos amenazando a Quirrell en el bosque prohibido, haciendo gestos amenazantes durante los partidos de Quidditch. Todo apunta a él. Además, Rowling utiliza a Hagrid como un filtro de información. Es leal pero indiscreto. En un momento de debilidad revela que para pasar al perro solo hay que saber tocar cierta música. Esa información, que parece un detalle menor,
es la que permite a los protagonistas avanzar en su investigación. La estructura del clímax es también una estructura de pruebas. Para llegar a la piedra, Harry, Ron y Hermione deben superar una serie de obstáculos que los profesores de Hogwarts han colocado para protegerla. Cada obstáculo está diseñado para un profesor diferente y refleja su especialidad. Hay una planta mortal, un vuelo de llaves encantadas, un tablero de ajedrez gigante, un acertijo lógico y finalmente el espejo de Oset. Este diseño es brillante porque convierte el clímax en una síntesis de todo lo que los personajes han aprendido durante el año. No es una pelea física cualquiera, es una prueba de inteligencia, valentía, amistad y sacrificio. Esta estructura detectivesca con pistas falsas, investigaciones paralelas y un clímax que subvierte las expectativas será el molde de los primeros libros de la saga. Pero en La Piedra Filosofal, Rowling ya demuestra un dominio absoluto del género, mezclándolo con la novela escolar y la aventura fantástica de una manera que, hasta entonces, no se había visto con tanta fluidez. Y para terminar, quiero detenerme en los temas que Rowling introduce en este primer libro y que convertirán en los pilares de toda la saga. Porque La Piedra Filosofal no es solo una historia de magia y aventuras. Es un libro que desde sus primeras páginas habla de la muerte, del amor, la elección y la identidad. El primer tema es el amor como protección. La muerte de Lily Potter no es solo un hecho trágico que ocurrió antes que comenzara la historia. Es el acto que estructura todo el universo narrativo. El segundo es la elección frente al destino. Harry es famoso porque sobrevivió a Voldemort cuando era un bebé. Ese hecho, que no eligió, lo precede. Pero cuando el sombrero seleccionador quiere colocarlo en Slytherin, Harry toma una decisión consciente. No es Slytherin. El tercer tema es la muerte y el deseo. El espejo de Oset es simbólicamente el objeto más complejo de este primer libro. Muestra a quien lo mira su deseo más profundo. Harry ve a sus padres. Ron se ve a sí mismo como el jefe de los estudiantes y capitán de Quidditch, triunfando sobre sus hermanos. La Piedra Filosofal termina con un acto de justicia narrativa. Gryffindor, que iba de último a la Copa de las Casas, gana gracias a las acciones finales de Harry, Ron y Hermione. Dumbledore otorga puntos de última hora, una escena que en manos de otro autor podría sonar a trampa, pero que Rowling convierte en un momento de celebración catártica. Harry regresa a Private Drive para el verano, pero ahora sabe quién es. Con eso, Rowling cierra el acto de La Piedra Filosofal, el misterio de la piedra, la amenaza de Quirrell, pero abre las puertas a lo que vendrá posteriormente. La semilla del conflicto mayor está plantada, y los lectores al cerrar el libro sienten algo más que satisfacción por un misterio resuelto. Sienten que han estado en un lugar que no olvidarán nunca, porque al final, Harry Potter y la Piedra Filosofal no es solo un libro sobre magia, es un libro sobre el descubrimiento de que en el mundo, por gris que parezca, esconde maravillas. Y que incluso un niño que duerme en un armario debajo de una escalera puede estar destinado a algo más grande de lo que jamás imaginó.